Espíritu Santo. El Señor esté con ustedes. Hermanas, hermanos, vamos a celebrar nuestra fe. Nos sentimos acompañados de quienes se encuentran en sus casas. Todos encomendamos a nuestros difuntos, pedimos por nuestros enfermos y ponemos en las manos de Dios nuestras necesidades. Queremos recordar a Rebeca Cuello Ávila en su primer aniversario, Guillermina Montaño Martínez en su primer aniversario, Antelma Romero Prudencio, Rodolfo Ortega Pérez, Julio César Espinosa Becerril, Esteban Martínez Sánchez, Carlos Palomino Mendoza en su sexto aniversario, César García Jiménez al séptimo mes, María Cruz y Flor de María Constantino López, María de Lourdes Flores Trinidad, Mario González Robledo, Carlos González Cruz, José Robledo, Guadalupe Anguiano, Erika Palomino Anguiano, Gabriela Torres, Beatriz Eugenia Montes Cortés, María de la Luz Cortés García, María Montes Ramos, José Alberto Miranda Lara, Hermenegildo Alonso Millán, Margarita López Granados, Armando García Hernández, Lucio Segoviano Rivera, Balam Quince Rivera Flores, Natalie Soria Álvarez, Armando Ángel Sánchez Méndez y todas las ánimas del purgatorio. Pedimos por la salud y las necesidades de Héctor Manuel Salazar Riestra, por todos los enfermos del COVID. También pedimos por las familias Martínez Grimaldo, Martínez Sánchez y León Segoviano. Encomendamos a nuestros enfermos. Pedimos por María Guadalupe de la Paz Méndez Luna, Willy Ortega, Alfonso Miranda Sánchez, María del Carmen Velázquez, María José Velázquez Leiva. Y ahora invito a todas y a todos a ponernos en la presencia de Dios. Vamos a reconocer con humildad nuestros pecados y a pedirle que nos dé su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, que no por mis méritos, sino por la generosidad de tu gracia, quisiste ponerme al servicio de esta familia tuya, concédeme desempeñar un ministerio digno de ti
y acompañar con tu auxilio a la comunidad en medio de la cual me has colocado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pueden sentarse. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, deseamos la gracia y la paz a la comunidad cristiana de los tesalonicenses, congregada por Dios Padre y por Jesucristo, el Señor. En todo momento damos gracias a Dios por ustedes y los tenemos presentes en nuestras oraciones ante Dios, nuestro Padre. Recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes, los trabajos fatigosos que han emprendido, su amor y la perseverancia que les da su esperanza en Jesucristo nuestro Señor. Nunca perdemos de vista, hermanos, muy amados de Dios, que Él es quien los ha elegido. En efecto, nuestra predicación del Evangelio entre ustedes no se llevó a cabo solo con palabras, sino también por la fuerza del Espíritu Santo, que produjo en ustedes abundantes frutos. Bien saben cómo hemos actuado entre ustedes para su propio bien. Su fe en Dios ha llegado a ser conocida, no solo en Macedonia y Acaya, sino en todas partes, de tal manera que nosotros ya no teníamos que decir nada, porque ellos mismos cuentan de qué manera tan favorable nos acogieron ustedes y cómo abandonaron sus ídolos, se convirtieron al Dios vivo y verdadero para servicio, esperando que venga desde el cielo su Hijo Jesús, a quien Él resucitó de entre los muertos, y es quien nos libra del castigo venidero. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Entonen al Señor un canto nuevo. En la asamblea litúrgica, alábenlo. Es su Creador y Rey. En el Señor alégrense Israel, su pueblo santo. El Señor es amigo. Es su pueblo. En honor de su nombre, que haya danzas, alábenlo con arpa y tamboriles. El Señor es amigo de su pueblo y otorga la victoria a los humildes. El Señor es amigo de su pueblo. Que se alegren los fieles en el triunfo, que inunde el regocijo sus hogares, que alaben al Señor con sus palabras, porque en esto su pueblo se complace. El Señor es amigo de su pueblo. De pie.
Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les cierran a los hombres el reino de Dios! Ni entran ustedes ni dejan pasar a los que quieren entrar. ¡Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que recorren mar y tierra para ganar un adepto, y cuando lo consiguen, lo hacen todavía más digno de condenación que ustedes mismos! ¡Ay de ustedes, guías ciegos, que enseñan que jurar por el templo no obliga, pero jurar por el oro del templo sí obliga! Insensatos y ciegos, ¿qué es más importante, el oro o el templo que santifica al oro? También enseñan ustedes que jurar por el altar no obliga, pero jurar por la ofrenda que está sobre él sí obliga. Ciegos, ¿qué es más importante, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Quien jura pues por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Quien jura por el templo, jura por él y por todo lo que lo habita. Y quien jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Palabra del Señor. Pueden sentarse. Hermanas, hermanos, quisiera partir en esta reflexión de lo que hemos cantado en el Salmo responsorial. Lo hemos repetido varias veces esperando que así cale en nuestro corazón. Hemos dicho: el Señor es amigo de su pueblo. Que no se nos olvide. Dios es amigo de su pueblo. Esa es nuestra fe. Ahora, nosotros tenemos que distinguir lo que es un amigo y lo que es un cómplice. El cómplice es el que se une a nosotros en lo malo. El amigo nunca se une a nosotros en lo malo. Pero sepamos también que el amigo nos va a decir siempre lo que es bueno y lo que nos hace daño, y lo va a decir con toda libertad. Y por eso Dios nos advierte que hay algunas cosas que nos hacen daño y nos llama la atención, como también nos estimula a obrar el bien. Hermanas y hermanos, el cómplice difícilmente va a corregirnos. Normalmente nos utiliza, nos manipula. Ojalá y entonces nosotros entendamos bien nuestras relaciones con Dios. Es amigo de su pueblo, es amigo de nosotros. Va a denunciar nuestros malos comportamientos, nos va siempre a estimular a todo lo bueno. Nos va a acompañar en las buenas y en las malas, nos va a consolar, nos va a ayudar, nos va a sostener cuando estamos vacilando y cayendo, nos va a levantar si hemos caído. El Señor es amigo de su pueblo. Lo ha mostrado mandándonos a su Hijo Jesucristo. Y en el pasaje del Evangelio que hemos escuchado, encontramos cómo Jesús a un grupo de gente que en su tiempo era muy piadosa y muy religiosa, les hace severísimas denuncias, no para destruirlos, sino como amigo, para corregirlos, para señalarles que han escogido un mal camino.
Lo interesante es que la denuncia se centra toda en la hipocresía. Decir una cosa y hacer otra. Esa tremenda incoherencia. Hermanas y hermanos, de mucho nos puede servir esa denuncia que nos hace Jesús, que ya no nos llama siervos, sino amigos, para que superemos nuestras hipocresías. Ciertamente reconocemos que fallamos muchas veces, pero Jesús es nuestro amigo, nos va a levantar y nos va a recordar siempre que tenemos que superar esas conductas de incoherencia y de hipocresía. En una de los señalamientos que hace Jesús a los escribas y fariseos, los llama guías ciegos. Pretenden enseñar el camino a los demás cuando no ven. Eso lo podemos actualizar para nosotros, para nuestra época, para el momento que vivimos y en forma personal. Sobre todo quienes tenemos una responsabilidad al frente de un grupo de gente, sea la familia, sea un grupo de compañeros de trabajo, sea un grupo en la escuela, o sea un servicio de gobierno, al frente de un grupo humano. Hermanas y hermanos, se nos invita a que no seamos guías ciegos, porque nos hundimos nosotros y hundimos a los demás. Jesús nos invita entonces a que abramos los ojos, a que veamos bien cómo deben ser las cosas, cuál es el camino correcto para conducirnos nosotros por el buen camino y acompañar a las demás personas también por el buen camino. Que no seamos guías ciegos. Porque también dice que a veces se le puede cerrar a los hombres el camino del reino de Dios. Ni entra uno, ni entran los demás. Somos un estorbo. Cuando somos malos guías, somos un estorbo para que los demás consigan sus metas. Ni entramos nosotros, ni dejamos a los demás entrar. Correcciones fuertes, llenas de sabiduría, pero también correcciones generosas, dichas de alguien que nos ama, que no quiere que nos sigamos hundiendo, que abandonemos el mal camino. Así habremos de recibir esa corrección. Si Jesús todo lo aplaudiera, todo nos dijera que está bien, hermanas y hermanos, no sería amigo, sería cómplice. Y eso no lo es jamás nuestro Señor Jesucristo. Recibamos pues esa corrección dicha para los dirigentes de aquella época, que se puede actuar y nos la podemos apropiar en nuestra época. Hemos leído el comienzo de la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Tesalónica. Es la introducción. Cabe señalar que esta carta fue el primer escrito de todos del Nuevo Testamento. Habremos de saber que el Nuevo Testamento se fue escribiendo poco a poco. Lo que hoy tenemos es la lista que recopiló la primera iglesia de esos escritos apostólicos y obviamente puso en primer lugar a los evangelios, que nos cuentan lo que Jesús hizo y dijo, y por eso van en primer lugar. Después vienen los hechos de los apóstoles, luego las cartas de los apóstoles y se termina con el Apocalipsis. Pero cuando se analizan esos escritos, es fácil darse cuenta
que los evangelios se escribieron en un segundo momento, cuando ya los testigos oculares habían prácticamente casi todos. Entonces era necesario mantener que antes era predicada por testigos oculares. Pero antes de que se escribieran esas biografías de Jesús, biografías antiguas, los apóstoles iban mandando cartas a las comunidades a las que evangelizaban. Estamos conscientes que esta carta, la primera a los tesalonicenses, fue el primer escrito del Nuevo Testamento. Hay algo que podemos resaltar y que puede ayudarnos en nuestra vida de fe. Les ayudó a los cristianos de Tesalónica, nos ayuda a todos nosotros, como lo ha hecho a los cristianos a lo largo de los siglos. En primer lugar, hermanos, los buenos deseos del apóstol Pablo les desea la gracia y la paz, la gratuidad de Dios, todos los dones de Dios que son de gratis, y les desea la paz. Cuando Dios beneficia a sus hijas y a sus hijos, da la paz. Después el apóstol Pablo da gracias a Dios por esa comunidad. Hay un grupo de cristianos que ha recibido el Evangelio y eso es motivo de gozo, de agradecimiento a Dios, porque el Evangelio de Jesús ha sido recibido, ha sido creído y está produciendo buenos frutos. Por eso el apóstol da gracias a Dios. Una frase en la que conviene prestar atención, que nos ayuda mucho a nosotros los católicos, sobre todo cuando somos bombardeados por todas estas religiones que han sido elaboradas en el vecino país del norte y que llegan con un marketing impresionante. Siempre nos van a decir que para ser salvo es suficiente aceptar a Jesús como único y salvador personal. Confiesa que Jesús es tu salvador y con eso has adquirido y alcanzado la salvación. Hermanas y hermanos, sin duda esto es una buena parte de la verdad. Pero no basta solamente decir Jesús es mi salvador para alcanzar ya la salvación. Puede ser una declaración de labios para afuera, o puede ser una declaración convencida, pero si eso no se manifiesta en los hechos de la vida, no queda más que un bonito barniz. Por eso el apóstol dice: recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes. Repito, recordamos sin cesar las obras que manifiestan la fe de ustedes. Hermanas y hermanos, si alguien tiene fe, lo manifiesta en obras, en hechos, no solo en declaraciones, en bonitas frases, en bonitas expresiones, en alabanzas. Hay obras que manifiestan la fe. Y esas obras las conocemos, son las obras de misericordia: dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, etcétera, etcétera. Eso es lo que manifiesta la fe. La fe no es una declaración. La fe es ponerle la firma a una serie de principios teóricos. La fe es esa confianza en Jesús, confianza en Dios, que se manifiesta poniendo por obra lo que es la voluntad de Dios, como nos la enseñó nuestro Señor Jesucristo. Hermanas y hermanos, eso es
lo que hemos aprendido, y además eso es razonable, perfectamente razonable. Si uno tiene una convicción religiosa o convicción que sea, debe vivir de acuerdo a esa convicción y no solamente decirla de dientes para afuera. Entonces, si creemos en Dios y creemos en Jesús, lo vamos a manifestar con obras. En algunos pasajes, hermanas y hermanos, el apóstol Pablo va a señalar que las obras de la ley no son suficientes para darnos la salvación. Efectivamente, vamos a leer después otras cartas del apóstol donde nos va a aclarar eso. Porque algunos pensaban que porque se circuncidaron o porque distinguían entre los alimentos puros y los alimentos impuros, que eso es lo que manda la ley, que con eso era suficiente para alcanzar la salvación. Hermanas y hermanos, sabemos también que hay numerosos principios legales que se pueden observar, sin duda, pero su sola observancia no es suficiente para darnos la salvación. Por ejemplo, hay un calendario de fiestas. Algunos cristianos participaban en esa fiesta y dicen, yo ya cumplí. Eso no es suficiente, hermanas y hermanos. El apóstol Pablo también insiste de que ese cumplimiento mecánico de ciertas obras no es suficiente para darnos la salvación. Tiene que haber una grande coherencia de vida. Y eso es lo que Jesús señalaba al denunciar la hipocresía, decir una cosa y hacer otra. Si nosotros creemos en Dios, tenemos que vivir en nuestros hechos como gente que cree en Dios, como hijas e hijos de Dios, tenemos que vivir como hermanos. Eso es algo muy claro en nuestra fe y también en nuestra razón y en nuestra conciencia. Que el Santo Evangelio sea una luz en nuestro camino y la palabra de los santos apóstoles que nos lo explican en cada circunstancia nos den fuerza para vivir de acuerdo a la fe que profesamos, para manifestarla en los hechos y en la conducta de nuestra vida ordinaria. Ave María Purísima. Permanezcan sentados. Y hermanos, para que este sacramento de ustedes y mío, que sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Dios nuestro,
nuestro, que dispones con fuerza y suavidad el destino de los hombres, acepta los dones que tu bondad ha puesto en nuestras manos, y por el poder de este sacramento, únenos al pueblo y a sus ministros en un solo corazón, para que no le falte al pastor la docilidad de los fieles, ni a los fieles la solicitud del pastor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios misericordioso y eterno, por Cristo, Señor nuestro, cuya muerte celebramos unidos en caridad, cuya resurrección proclamamos con viva fe y cuyo advenimiento glorioso aguardamos con firmísima esperanza. Por eso, unidos a los bienaventurados, elevamos un himno a tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones de efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptaba el pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, cuando terminaron de cenar, tomó una copa llena de vino. Dándote gracias de nuevo, la pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia que va peregrinando en esta historia, de nuestros hermanos el Obispo de Roma, el Papa Francisco, de Adolfo Miguel, Obispo de nuestra diócesis de Azcapotzalco, y de todos los que en ella formamos parte de tu pueblo. A todos llévanos a la práctica de la caridad. Acuérdate, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron con la esperanza de resucitar. Rebeca Cuello, Guillermina Montaño, Antelma Romero, Rodolfo Ortega, Julio César Espinosa, Esteban Martínez, Carlos Palomino, César García, María Cruz y Flor de María Constantino, María de Lourdes Flores, Mario González, Carlos González, José Robledo, Guadalupe Anguiano,
Erika Palomino, Gabriela Torres, Beatriz Eugenia Montes, María de la Luz Cortés, María Montes, José Alberto Miranda, Hermenegildo Alonso, Margarita López, Armando García, Lucio Segoviano, Balán Quitzer Rivera, Natalie Soria, Armando Ángel Sánchez y todas las ánimas del purgatorio. Concédeles que así como han compartido ya la muerte de tu Hijo Jesucristo, que compartan también con Él la gloria de los resucitados. Ten misericordia de todos nosotros para que con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles, los profetas, los mártires y todos aquellos que vivieron amando a su prójimo a través de los tiempos, que merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanas, hermanos, al Dios bendito, amigo de su pueblo, que nos demostró su amor, enviándonos a su Hijo, a Él le decimos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Líbranos de todos los males, Señor. Concédenos paz y justicia en nuestros días, que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de todo lo que nos perturba, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe y la esperanza de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor Jesús esté con todos ustedes. Hermanas, hermanos, como lo hacemos durante la pandemia, démonos un saludo fraterno de paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Quienes van a comulgar, hagan una fila en el pasillo del centro. Los que están en casa en este momento hagan su comunión espiritual, lo mismo quienes no van a comulgar sacramentalmente. Pueden sentarse y hacer su comunión espiritual. Como el Padre me ama, así los amo yo a ustedes. Permanezcan en mi amor, dice el Señor.
Oremos, nos ponemos de pie. Dios Todopoderoso y Eterno, origen y plenitud de todas las virtudes, concede a tus ministros por la participación en este sacramento llevar a cabo lo que es recto y predicar la verdad, para que con la palabra y el ejemplo lleven a los fieles al conocimiento de tu gratuidad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que descienda sobre todos ustedes. Amén. Hermanas, hermanos, hemos adorado juntos a nuestro Padre del Cielo. Se acerca ya la fiesta de Santa Rosa de Lima. Les invitamos a todos a prepararnos espiritualmente, sobre todo siguiendo ese ejemplo que ella dio de atención a los pobres y a los enfermos, que Santa Rosa de Lima
nos inspire esas actitudes cristianas. La solemnidad se celebrará como lo exige y como nos restringe el tiempo de pandemia. Próximo domingo a la 1 de la tarde vendrá el señor obispo a confirmar a un pequeño grupo de niños y adultos. Les invitamos a seguir la celebración a la 1 de la tarde y pueden verla directamente por Facebook en la página de la parroquia. Allí también el obispo llamará a los candidatos a catequistas de nuestra comunidad para que posteriormente los instituya como ministros catequistas, cuando ya las circunstancias lo permitan. Ojalá y el recuerdo de nuestros difuntos nos anime a todos a vivir según sus mejores ejemplos. Nuestra celebración ha terminado, podemos irnos en paz. Que tengan todos buenas noches. Dale, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Que estos hermanos nuestros y todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen